Buenos días, querida familia. Nuevamente estamos en nuestro segundo día de nuestra jornada de los 40 días de ayuno enfrentando desafíos con fe. Y soy Licenit Polanco, quien te estará acompañando durante estos próximos 40 días, que ya llevamos 39, para nosotros prepararnos para cumplir la misión que Dios nos ha dado y que con gusto hemos aceptado, porque nosotros somos soldados del Señor y estamos en un conflicto mucho más grande que lo que el mundo puede ver. Estamos nosotros en el conflicto entre el bien y el mal, donde Satanás quiere arrebatar las almas de Dios y llevárselas a su bando. Y nosotros vamos con la palabra. Por eso estamos nosotros en nuestra promoción en llevar Biblias a Ucrania, a Rusia, al mundo, donde sea necesario. La palabra de Dios deberá ser conocida alrededor del mundo y tú y yo estamos en esta misión. Así que gracias a tu fina audiencia y a tu fiel audiencia con nosotros, esperando que tú puedas ser parte de este movimiento de bendición en el nombre del Señor Jesucristo, en el cual nosotros nos enfrentamos cada día, porque Él va delante de nosotros. Oramos al Señor. Padre Santo y bueno, gracias porque nos da la oportunidad de nuevamente iniciar esta jornada de 40 días de ayuno, en la cual, oh Dios, nos preparamos, oh Dios, para una victoria segura. Queremos que tú vayas delante de nosotros para dirigirnos, detrás para protegernos, al lado para acompañarnos, debajo para sostenernos y arriba para bendecirnos, Señor. Queremos sentir, oh Dios, que los ángeles caminan con nosotros y el Espíritu Santo. Sabes la misión que has puesto en nuestras manos. Queremos cumplirla tal como tú lo has soñado. Somos débiles, Señor, y no sabemos cómo hacerlo, pero quien nos ha ordenado es el que nos va a mostrar el camino por el que debemos andar. Así que, oh Dios, en esta hora nos entregamos a ti plenamente. Gracias por los que se estarán conectando con nosotros, por los escuadrones de oración que se están formando. Gracias por tener un grupo de amigos, amigas, hermanos que están dispuestos a ir a la batalla y tener la victoria. Bendícenos a todos en el tema de esta mañana y que todos seamos bendecidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y tu pueblo dice amén y amén. Hoy estamos en un nuevo horario. He querido comenzar 15 minutos. Los sábados comenzamos media hora después. Se supone que haya comenzado a las 6 de la mañana, pero hoy he querido hacerlo 15 minutos antes porque tengo una misión muy temprano en la mañana y quiero cumplir con todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que esperamos que el tema de esta mañana, que estamos en el día 2 de nuestros 40 días de ayuno, sea de pura bendición. Salmo 23, que es el salmo más conocido de toda la Escritura, dice de la siguiente manera: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me pastorea, restaura mi alma, me guía por sendas justas por amor a su nombre. Y aunque yo ande en el valle sombrío de la muerte, no temeré mal alguno, porque sé que Él está conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Me preparas una mesa en presencia de mis angustiadores. También unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. Analizaremos este salmo en la mañana de hoy
juntamente con la experiencia de Moisés, que ha sido el personaje que estamos destacando en esta jornada de los 40 días de ayuno, destacando algunos aspectos específicos de cómo Dios nos prepara a nosotros para enfrentar desafíos mucho más grandes. La vida de Moisés es de las vidas más completas expresadas en las Sagradas Escrituras, desde su nacimiento hasta su muerte. Días anteriores hemos analizado cómo Dios, desde el nacimiento de este niño, teniendo solamente 3 meses, el Señor cuidó de él porque Dios había puesto sus ojos en él desde antes de nacer. Eso me impresiona, el saber que Dios me conoce, me escoge y me da una misión desde antes de nacer. Y aunque me va a tomar muchos años poder conocer esa misión, cada detalle en el proceso para Dios es importante. A quien elige como padres, a quien nos elige como hermanos, a quien nos elige como familia, a quienes nos elige como las personas que habrán de cruzarse en nuestro camino, a saber, maestros, amigos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, vecinos de nuestra comunidad. Todos forman parte de las personas que estarán influyendo o depositando alguna huella en nuestra vida que nos equipará para nuestra misión. No todas las experiencias son positivas. No todo el mundo ha aportado una huella positiva a tu vida. Sin embargo, aquellos que han aportado huellas negativas, dolor, heridas, cicatrices, también aportan al desarrollo de tu misión porque estarán desarrollando otras áreas débiles de tu carácter. Por lo tanto, todo lo bueno o lo malo que hemos vivido durante los años de nuestra vida son parte de este entrenamiento para enfrentar los desafíos reales que van a estar en medio de nuestra misión. En la vida de Moisés, el ver su vida amenazada por el odio y la preocupación de un faraón, temiendo que el nacimiento de niños varones pudiera producir una generación de guerreros que pudieran enfrentarlos en una batalla contra otros enemigos, les hizo tomar una decisión tan acertada de destruir a todo niño varón. Fue ahí, en medio de esa crisis, que Dios protege a Moisés y le da el privilegio asegurado a su madre por edicto de su madre adoptiva, la hija del faraón, que cuidara de él y a los 12 años se lo devolviera. Misión que esta madre cumplió a toda cabalidad. Se enfocó completamente en poder sembrar en el corazón de su hijo desde los 3 meses hasta los 12 años. Sembrar en él el amor a Dios, el servicio a Dios, la lealtad a Dios y el reconocimiento de que su sangre no era egipcia sino hebrea. Esta siembra de esta madre dedicada produjo frutos. Se convirtió en la pastora de las ovejas de su casa. Jocabed fue una madre que pudo sembrar de una manera productiva en sus 3 hijos, María, Aarón y Moisés, que era el menor, el valor, el amor, la entrega, el sacrificio por un Dios real. A la edad de 40 años, Moisés sintió que él debía hacer algo por su pueblo, pero tal como lo habían hecho sus antecesores, Abraham, Isaac y Jacob, tomó decisiones apresuradas, confiando en las fuerzas y en los honores y los recursos a su disposición para poder traer libertad a su pueblo. Sin embargo, no comprendía que su pueblo no estaba listo para verlo como su libertador y tampoco estaban listos para la libertad. Esto es un detalle que nos sorprende grandemente porque a veces nosotros nos empeñamos en ayudar a algunas personas que están en situaciones difíciles. Sin embargo,
Por más esfuerzo que hagamos, nuestros esfuerzos son infructuosos porque la realidad es que ellos no están preparados para salir de esa zona de conflicto, no están listos para salir de esas zonas tóxicas, sino que más bien han aprendido a acostumbrarse a ellas y no pueden valorar ni agradecer los esfuerzos que algunas personas hacen por ayudarlos. Tuvo que ser una experiencia difícil en un acto de violencia cuando Moisés reconoce que se había apresurado a su tiempo. No había esperado el tiempo de Dios para poder cumplir su misión. Es ahí donde entonces Dios lo saca de su zona y comienza un proceso de entrenamiento lejos de los entrenamientos militares que estaba recibiendo de parte de Egipto. No huye como hebreo, huye con apariencia egipcia y así es considerado en la tierra de Madián. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, en el verso 1, ahí comenzamos a nosotros ver hacia dónde Dios dirige a Moisés, cuál era la nueva tarea, con qué él iba a entrenar para ser un libertador. Bueno, si cualquier persona decide ser un libertador, entiende que debe ir a una academia militar para aprender las estrategias de la guerra, defensa, ataque y contraataque, poder aprender lo que es la logística de crear un programa o esa logística de cómo se van a mover las personas claves para poder lograr ese objetivo de traer libertad a un pueblo esclavo o un pueblo en conflicto. Sin embargo, los métodos de Dios siempre seguirán sorprendiéndonos. Porque Dios siempre se basará en lo simple, en lo sencillo, en lo común. Mientras los hombres piensan en lo extraordinario y hacen estrategias de cómo conquistar al mundo, doblegar la voluntad de los hombres, someter a la gente, hacerles tomar decisiones en contra de su voluntad por miedo, mientras los hombres hacen estrategias de cómo lograr subyugar a sus oponentes o a las personas que consideran más débiles que ellos, Dios se vale de cosas tan sencillas para hacer cosas extraordinarias. Ayer vimos que en el primer paso en el que Dios lleva a Moisés en su nueva dimensión, preparándolo para los desafíos más grandes de su vida, Dios lo primero que hace es que lo aleja de su familia. Y ya hemos visto cómo Dios hace esto frecuentemente. A las personas que necesita usar, los aleja de su familia para que su familia no tenga influencia sobre sus decisiones y sobre la voz de Dios. Muchas veces nosotros sentimos el llamado de Dios de hacer algo. Pero lo primero que pensamos es, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Cómo los voy a abandonar? Y Dios sabe cuánto pesa la voz de la familia en el oído de nosotros. Por eso Dios a veces nos tiene que alejar de los seres que amamos y de las responsabilidades que tenemos para con ellos, para nosotros poder cumplir misiones, porque sabe que ellos pudieran considerarse en la primera piedra de tropiezo para nosotros cumplir esta misión. Y yo pienso que esta es la lección más dura y más difícil de todo el proceso. Siempre el primer paso es el más difícil. Romper con una relación tóxica y decidir, ya no sigo con esto, me voy de aquí, o me voy a alejar de esta persona, no puedo seguir siendo amiga de esta persona, o no puedo continuar con esta relación tóxica en mi matrimonio. Ese primer paso siempre es el más difícil. El paso de la decisión de alejarse es la más difícil. Y fíjese que Dios a veces sabe que nosotros nunca estamos listos para tomar esa decisión y nos obliga a tomar esa decisión a través de circunstancias en la vida. Alguien muere, alguien se enferma, un accidente, algo mayor, algo que te obliga a salir de allí porque no tiene de otra. Es decir, la salida de Moisés
de Egipto no fue voluntaria. No fue porque él quiso un día que quería tomarse unas vacaciones y quería estar en el campo y oler aire fresco y estar con las ovejas. No. La salida fue una huida, no fue una salida vacacional. Fue una huida de emergencia al punto que no pudo llevarse nada, absolutamente nada de lo que él tenía o quería conservar. Fue una huida repentina y fue obligatoria. Las circunstancias lo obligaron a salir. Y yo creo que tú medites si también hay unas circunstancias en la vida que te están obligando a ti a salir de una zona de conflicto, salir de una zona tóxica, de unas circunstancias que pudieran ser peligrosas para ti, para tu familia, de tu familia inmediata o de tu vida. Y estas circunstancias te están obligando a salir de ese trabajo, te están obligando a salir de esa relación, te están obligando a salir de tu país, te están obligando a moverte de iglesia, te está obligando. ¿Por qué? Porque Dios a veces utiliza el dolor y las circunstancias para nosotros llevarnos a una zona de bendición. Así que ese es el primer paso que Dios hace. El segundo paso que Dios hace es que Dios te lleva a un pozo de agua viva. Porque Dios sabe que en esa huida tú vas a quedar fatigado, en esa huida tú vas a sentirte desconsolado. Y Dios quiere llevarte a un pozo donde tú puedas descansar, a un pozo donde tú puedas reconfortarte y un pozo en la que tú vas a estar a solas con Dios. Y para mí esto es bien importante porque nosotros siempre queremos estar acompañados, nosotros siempre queremos escuchar las voces de la gente y a veces Dios nos tiene que alejar de la gente para poder escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no puede competir con las voces de la gente que te clama a tu alrededor. Es más, Dios no puede competir con las voces que hablan a tu cabeza. Porque a veces nosotros nos entronizamos en nuestros propios pensamientos, que nosotros a veces perdemos el ciclo del tiempo. A veces nosotros nos hemos quedado pensando en algo por tanto tiempo que cuando tú dices, diantre, ¿cuánto tiempo yo llevo con este pensamiento en la cabeza que no me lo puedo quitar? Y Dios a veces tiene que competir con las voces que están dentro de tu cabeza. Y es tu propia voz. Es tu propia voz hablándote, recordando, haciendo una conversación interna contigo mismo. Y a veces esa conversación interna contigo mismo no le permite a Dios hablarte. Y Dios a veces nos tiene que sacar, a llevarnos a un pozo de soledad, pero donde hay agua de vida eterna para poder hablar contigo. Porque lo primero que Dios quiere hacer es tener una relación contigo, hablar contigo, darte descanso. Porque vienes huyéndole a circunstancias muy peligrosas en tu vida. Hoy vamos a hablar de este otro paso en el que Dios lleva a Moisés. Después que Dios lleva a Moisés al pozo, allí vimos ayer cómo tuvo que hacer un acto de defensa. Fíjate que Dios vuelve a repetir en la vida de Moisés las razones por las que él tuvo que finalmente salir huyendo de Egipto, en la que tuvo que defender a un hebreo de un egipcio, pero utilizó tanto la fuerza que la violencia en el acto le hizo quitarle la vida a ese hombre. Sin embargo, ahora vemos a Moisés nuevamente haciendo un acto de defensa para estas muchachas, las hijas de Jetro, quienes eran las pastoras y las que abrevaban el rebaño de su padre. Hace un acto de defensa con los pastores que las querían hostigar. No les permitían sacar agua del pozo. Mire qué cosa, ¿verdad? Para que usted vea cómo esta persecución contra el sexo femenino no es nuevo. Este hostigamiento, ¿verdad? Esta situación que es muy lamentable, que todavía existe después de tantos años, sigue existiendo, donde la mujer siempre es considerada, se le paga menos, se le considera menos, no se le valora por sus triunfos ni las cosas que ha logrado en la vida, sino más bien son consideradas siempre por debajo. Sin embargo, ese no es el punto de nuestro tema, solo que vemos aquí que una de las cosas que hace Moisés es un acto de defensa de los derechos de estas mujeres. Esto agradó tanto a Jetro, que lo invita a vivir con él y le da por esposa a Séfora, que era la mayor de sus hijas.
En los versículos, capítulo 2, en los versículos 21 en adelante, dice: Moisés acordó en vivir con aquel hombre quien le dio a su hija Séfora por esposa. Y ella tuvo un hijo con él que llamó Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra ajena. Después de muchos días, el rey de Egipto murió. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios. Y Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Y ahí cerramos el capítulo 2. Claro, todo lo que se dice en ese capítulo ocurre en un periodo de 40 años. ¿Cuánto dura el entrenamiento de Dios a Moisés? Señores, es el entrenamiento más largo que yo he visto en la Biblia. ¿Cuánto demoró Dios entrenar al hombre que se convirtió en el hombre más manso, que huye por ser el más violento y ahora regresa por ser el más manso? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo demora el que Dios nos prepare para una misión? ¿Cuántos años lleva Dios trabajando contigo en tus altas y bajas? Yo quiero decirte, el tiempo se nos acaba. Si tú me preguntas a mí cuánto tiempo yo le doy a esta tierra, le doy entre 9 a 10 años. Y no es porque quiero ahora competir con aquellos de los que se dedican a poner fechas y horas y días para la venida de Jesús. Yo lo mencioné hace un tiempo atrás, que si nosotros fuéramos, ¿verdad?, a jugar con los tiempos, bueno, Jesús muere en el año 31. En ese año, en el año 31 después de Cristo, Jesús inicia su ministerio sacerdotal. Y si nosotros fuéramos a hacer terminar el estudio que dejamos en el tintero con respecto a santuario, viéramos cómo los tiempos eran perfectos en las celebraciones de las diferentes fiestas. Pues mira, en el año 31, en el 2031, se cumplen exactamente 6.000 años. 6.000 años de esos eventos. Y usted sabe que en el inicio del año 7000 era ¿verdad?, cuando la tierra descansaba de las labores. Y yo me pregunto, eso no es por yo querer poner fecha ni estar tratando de alardear con eso, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es vivir como si Cristo viniera hoy. Porque la venida de Jesús no tiene una fecha, tiene un momento. Y el momento puede ser hoy. Para mi tía, Cristo vino el domingo pasado. Para alguno de tus familiares quizás llegó, quizás no sé cuánto tiempo me toma a mí. Yo tengo que vivir todos los días como Jesús viniera hoy para mí. Cuando la muerte toque a mi vida, ya Jesús vino para mí. ¿Por qué? Porque en la venida de Jesús ya no hay cambios. La venida de Cristo no produce cambios en la vida de la gente ni oportunidades para tomar decisiones diferentes. La venida de Jesús marca el fin de un juicio en la que el que fue justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío. Quien piensa de manera diferente, bueno, pues tendrá que cortar la mitad de la Biblia. Pero yo quiero decirte que si fuéramos a jugar con los tiempos, para el 2031 quedan escasamente 9 años. ¿Y usted sabe qué son 9 años? 9 años no es nada. No pudiera yo ni pensar que voy a pagar la casa, que el mortgage de mi casa dura 30 años. No tengo tiempo ni para decir voy a saldar mi casa, si la tengo que pagar poco a poco. ¿Cuánto tiempo? Yo
yo veo a un Dios desesperado por un pueblo que despierte y cumpla su misión. ¿Por qué? Porque el tiempo se le acaba. Lo que Dios mira en su reloj en el cielo no es lo mismo que tú miras en el tuyo. Porque tú estás buscando tiempo para cumplir los sueños de viajar, de tener una vacación, de comprar una casa, de tener tus hijos, de hacer un negocio, de levantar una fortuna. Pero en el reloj de Dios, Dios ve otras cosas. Y créeme que Dios no tiene 40 años como le tuvo de dar a Moisés para entrenarlo, para enfrentar los desafíos de su misión. Dios no cuenta con esa edad. Dios no cuenta con 40 años para hacer de ti. Pero quizás en mis 57 años, Dios me ha venido poco a poco preparando para esta misión. ¿Y cuánto tiempo todavía falta para que Él pueda completar esta obra? No lo sé, pero esto depende de mi inclinación. Si yo inclino mi corazón a Dios, Dios podrá acelerar el proceso, porque el tiempo de Dios se aproxima con velocidad. Y cuando yo veo aquí que en el capítulo 3, en el verso 1, dice ahí, Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Cuando yo leo ese versículo, entonces ese versículo me comienza a resaltar que dentro de los propósitos de Dios en mi entrenamiento para enfrentar los desafíos con fe, está no solo el que Dios me aleja de mi familia, sino que también me lleva al pozo y ahora me enseña a apacentar las ovejas de mi casa. Y yo veo que dentro de este entrenamiento está nuestra responsabilidad de, antes de salir al mundo y sacar a los que están en las prisiones y en las esclavitudes del pecado, nosotros tenemos que aprender a apacentar las ovejas de la casa. Siento la responsabilidad de decirle a los míos, a mi esposo, decirle a mis hijos, decirle a mis padres, a mi hermana, a mis tíos, a mis amigos, a la gente cercana a mí. Poder apacentarlos y mostrarles el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque mañana no estaré. Porque cuando Dios me saque a hacer mi misión, no estaré allí para ellos. Estaré cumpliendo mi misión. Si vamos a regresar al Salmo 23 y ver cómo Cristo se hace ejemplo de pastor. Y Dios nos dice, apacienta las ovejas de tu casa. A eso se dedicó. Desde que llegó, 40 años estuvo entrenándose, apacentando las ovejas de su casa, de su suegro. Tuvo que contarle su vida. Inicialmente él llegó como egipcio. Él dijo, manda a buscar ese egipcio. Cuando descubre que era un hebreo. Un hebreo con una historia impresionante. Cuando Jetro escucha quién estaba bajo el techo de su casa, el niño sacado de las aguas, criado con la fe de una madre hebrea, bajo las responsabilidades de una madre adoptiva egipcia, con todos los honores y el poder de Egipto, con una fuerza que mata a un hombre. A un hombre que defiende a sus hijas, ahora se convierte en su yerno. Sin embargo, Dios lo transforma en el pastor de las ovejas de Jetro. ¿Qué se espera que haga un pastor con sus ovejas? Bueno, en la lectura del Salmo 23 que tuvimos inicial, comienza ahí a hablar las descripciones de un gran pastor. Bueno, para nosotros el pastor de los pastores es Jehová. Mi versión dice, el Señor es mi pastor. Otras versiones dicen, Jehová es mi pastor. Y dice, nada me faltará. Ya yo había dado un tema acerca específicamente de esto, pero lo quiero repasar con ustedes bajo el concepto de cómo Dios nos entrena para enfrentar los desafíos con fe.
Cuando dice ahí, Jehová es mi pastor y nada me faltará, vamos a ver esos nada. ¿Qué es ese nada me faltará? ¿Cuáles son las cosas que no te faltará? Que nunca te faltará. Me llama la atención que cuando yo leo este Salmo 23 es paralelo con Isaías 40. Yo te voy a pedir que tengas los dos abiertos un momento. Isaías 40, versículo 11, Isaías capítulo 40, versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, con su brazo levantará los corderos y en su pecho los llevará, pastoreará con ternura a las recién paridas. Entonces me lleva, Salmo 23 me lleva a Isaías 40, 11, cuando presenta a Dios como un pastor que apacienta a su rebaño, y vamos a ver lo que significa apacentar, lo levanta, lo lleva a su pecho y lo pastorea y pastorea con ternura a las recién paridas. Óyeme, ¿por qué específicamente a las recién paridas? Porque las recién paridas tienen que ir muy lento, porque ellas, a medida que ellas se mueven, tienen que alimentar sus crías. Las recién paridas retrasan el paso de la marcha que ellos tienen que dar. Sin embargo, Él sabe cómo protegerlas y darles identidad. Tú sabes que por eso es que las recién paridas y los corderos no van a los pastos. Cuando las ovejas lamentablemente paren, se adelantan a su parto y paren en medio del campo, esa cría, el pastor la tiene que llevar con él, no la puede poner a caminar. Y mantiene y reserva esa oveja con su cría y no la saca al campo, sino que le lleva comida. ¿Por qué? Porque las corderas no van a pastar cuando están a punto de dar a luz. Se quedan en los rebaños, se quedan en los portales, en los pesebres. Ellas no salen al campo. Por eso es interesante que cuando Jesús va a nacer, María no da a luz en una casa ni en un hospital. No da a luz en un mesón, da a luz en un establo. Porque María se había convertido en esa oveja que iba a dar al cordero que quita los pecados del mundo. Por eso Jesús nace en un establo. Porque María era una representación de la cordera que no sale al campo para dar a luz en el establo. Y muchas personas, ¿verdad?, no han podido comprender que Jesús tenía que nacer en un establo y no en una casa, porque ante los ojos de Dios, Jesús estaba naciendo no como hijo de José y María, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ahí vemos cómo en Isaías 40 hace una mención de Jesús que iba a apacentar los corderos, los iba a llevar en sus brazos, iba a tratar con ternura a la recién parida. Por eso las mantenía y las conservaba dentro de los establos. Ahora, regresando al Salmo 23, vamos a ver qué cosas no le faltan, qué no le debe faltar. Lo primero es que dice que en verdes praderas me hace descansar. Esto para mí fue insólito cuando yo voy en el 2018 a las tierras de Israel y voy atravesando paso por Egipto, salgo de Egipto, entro a Jordania, cruzamos, ¿verdad?, esa frontera que lo está dividido por el Mar Rojo, cruzamos la frontera, llegamos a Jordania y de allí a Israel. Y cuando tú vas viendo por todo ese camino, tú no encuentras, Señor, un pasto verde. Cuando yo fui para allá, yo decía, bueno, cuando el Salmo 23 que dice, en verdes praderas me hace descansar. Pero yo decía, pero ¿cómo es posible esto cuando todo esto es polvo y desierto?
No es tan fácil conseguir praderas verdes. El trabajo del pastor de hallar praderas verdes para poner a descansar a su rebaño no era tarea fácil. Por eso es que los pastores tenían que viajar y tenían que mudarse. Ustedes recuerdan a los hermanos de José, que habían estado primero en un lugar y entonces habían sacado de 3 días de camino las ovejas de su padre para buscar dónde apacentarlas. Y llegaron hasta un lugar y allá hasta llegó José y José les dijo, no, tus hermanos se fueron a Dotán. Muchachos, ellos están allá. Ellos se mudaron, ya llevan unos días que se mudaron. ¿Por qué? Porque no era fácil conseguir praderas verdes. Había que buscarlas, había que encontrarlas, había que mover la manada. Yo quiero decirte que a veces nosotros, y lo voy a decir como padres, porque estoy hablando de que Dios nos manda a apacentar las ovejas de nuestra casa. Yo siempre he dicho, y esto lo voy a decir nuevamente y no me duele ni me preocupa lo que yo voy a decir. A veces nosotros donde quisiéramos estar, sea en el lugar donde vivimos o en la iglesia donde nos congregamos, cuando usted se dé cuenta que ahí no hay pastos verdes para usted y su familia, es tiempo de mudar el rebaño. Una de las cosas indispensables en la vida de una oveja y de un pastor es que el pastor sabe dónde llevar a su rebaño donde hay verdes pastos. Porque si la oveja no come, la oveja se muere. Hay 2 cosas que son indispensables en la vida de una oveja: la comida y el agua tranquila, porque tampoco la oveja sabe lamer aguas que van corriendo. Y el pastor es al pastor al que le corresponde llevar a su rebaño a praderas verdes donde pueda descansar y comer, y pueda hacer un dique para poder calmar, hacer un estanque donde las aguas sean tranquilas, porque la lengua de la oveja no puede lamer aguas que corren. El perro puede hacerlo, la vaca puede hacerlo, pero la oveja no. Y yo a veces veo que muchos de nosotros como padres hemos perdido, nuestros hijos perdieron la fe porque nosotros no nos quisimos mover de pasto. No, aquí yo siempre he vivido, aquí yo siempre he ido, esta es la iglesia, este es mi lugar, y nosotros no nos hemos aprendido, no nos hemos atrevido, no hemos tenido la sagacidad de mover de pasto a nuestras ovejas. Y lo único que le hemos dado de comer es pasto seco, pasto magullado. Y no solamente dónde, es en nuestra casa. ¿Qué tipo de pasto le das? ¿Le das pasto verde, aguas tranquilas a tus hijos, a nuestra familia? ¿O le damos también pasto seco y aguas tormentosas? Cuando aquí Salmo 23 está hablando de qué Dios como pastor hace por nosotros, dice que Él nos lleva a praderas no secas, a praderas verdes, a aguas tranquilas. En el versículo 3 dice, y así restaura mi alma. Pues claro que sí que la restaura, porque después que hemos caminado por todo el desierto, tratando de buscar una pradera verde para comer, llegar hasta allí, eso restaurar alma. Así que, ¿qué cosas no nos faltará? Bueno, dice aquí número 1, verdes praderas. Con Dios siempre habrá verdes praderas. Con Cristo como nuestro pastor siempre habrá aguas tranquilas. Con Cristo como pastor siempre habrá restauración del alma, porque Él siempre nos va a restaurar el alma. ¿Somos pastores nosotros de nuestra familia, de nuestra casa? ¿Sabemos restaurar el alma de las personas que viven con nosotros? ¿O solamente lo que sabemos es herirlas? La 4ª cosa que nunca faltará está en ese mismo versículo 3. Sendas de justicia. Porque ¿por dónde lleva el pastor a las ovejas? Por sendas de justicia las lleva, no por sendas de injusticia. Dios es un Dios justo. A lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno, pero Dios no llama a lo malo bueno y a lo bueno malo.
Dios nos va a llevar por sendas de justicia y gloria a su nombre. Porque la injusticia es lo que gobierna al mundo. El mundo, las agencias de trabajo, las casas, todos, los hogares, la vida, ha sido gobernada por la injusticia. Pero Dios, como pastor, nos lleva por sendas de justicia. ¿Por qué sendas llevas tú a tu familia? ¿También los llevas por sendas de justicia? Y dice más el versículo 4. Y aunque yo ande en valles sombríos de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y sabes qué? Ahí hay dos cosas. Dentro de las sendas de justicia, porque dice que Él me guía por sendas de justicia. Entre las sendas de justicia, ¿sabes que Dios nos lleva por valles de sombras y de muerte? ¿Sabes que Dios nos tiene que atravesar por caminos de peligro? ¿Y sabes por qué tiene que hacerlo? Porque a veces las ovejas viven muy despreocupadas del peligro que acecha. Y solamente cuando atravesamos por los valles de dolor y de muerte es cuando nosotros comenzamos a percibirnos de la realidad del peligro que vivimos. Porque por la regla general nosotros vivimos bien desconectados de la realidad de los enemigos celestiales que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y vivimos muy confiados de lo que sabemos y podemos hacer. Sin embargo, cuando Dios nos atraviesa por valles sombríos de muerte, su promesa es: yo estaré contigo, no estarás solo. También dice que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y yo había explicado por qué dice vara y cayado. Ambas están en una misma pieza. ¿Ok? La vara, ¿verdad? Tenía un cuello a la parte de arriba. La parte de la vara es la parte de la parte de abajo, donde tenía una piedra. La vara del pastor tenía incrustada una piedra en la parte de abajo inferior de la vara, lo que pisaba la tierra cuando él caminaba. Entonces, con esa punta de piedra era con la que él ahuyentaba a los lobos, con esa golpeaba a los animales que querían atacar. Y con esa parte de la vara él defendía a sus ovejas. Pero con la parte del cuello, que era el cayado, cuando las ovejas se querían extraviar o se iban, ¿verdad? Se distraían y se iban de camino, él ponía ese arco alrededor de su cuello y atraía a la oveja nuevamente hacia el redil. Por eso dice que tu vara y tu cayado me infunden aliento, porque esa vara le daba el mensaje claro a la oveja de que él estaba allí para defenderlo del enemigo y atraerlo cuando él se quería perder. Por lo tanto, aquí yo veo lo que se llama justicia y misericordia. Y en la misericordia y la justicia de Dios quiero decirte que de la misma manera que Dios te va a defender contra los enemigos, también te va a traer con su cayado de regreso a redil. Pero lo mismo que Dios hace contigo es lo que tú tienes que hacer con tus ovejas. A veces nosotros olvidamos que a veces la firmeza de carácter y la justicia es parte del proceso de amor hacia nuestras ovejas, que son nuestra familia. A veces nosotros no queremos entrar en problemas con nuestra familia y les permitimos a cada cual hacer lo que se le antoje, porque nosotros pensamos que el amor es igual a complacencia. Después que todo el mundo esté complacido y sea feliz, olvídese, eso es lo que queremos.
No queremos entrar en discusiones ni problemas. Pues déjeme decirle, yo le agradezco mucho a Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que yo he sacado el cuello fuera de mi redil, el Señor sabe poner ese arco alrededor de mi cabeza y decirle, Elis, ¿qué tú haces mirando para allá? Regresa aquí. Y a mí me da mucho aliento saber que Dios sabe enfrentar los enemigos que quieren destruirme. Y yo creo que es parte de nuestra responsabilidad como pastores que apacentamos las ovejas de nuestra casa. También nosotros tener una actitud igual de defender cuando el enemigo quiere entrar a nuestra casa y defender nuestras ovejas. Y nosotros tenemos que enfrentar esto con la piedra. Y esa piedra, esa roca es Cristo. Esa piedra con la que nosotros alejamos a estos animales es Dios. Dice ahí, me preparas mesa en presencia de mis angustiadores. Y esto es interesante porque cuando el pastor tenía que enfrentar a un lobo, a un oso, a algún león, una de las cosas que hacía el pastor era, una vez mataba a ese animal, lo ponía muerto delante de las ovejas, en la que él se le sentaba encima, dándole a mostrar, diciéndole, coman tranquilas que ya él no los va a molestar. Era una manera de brindarle seguridad a la oveja que sentía miedo ante el rugido del león, ¿ok? O los ataques de los lobos. Era poder matar al enemigo y ponerlo delante de donde ellos pastaban, diciéndole, ahora pueden comer tranquilos porque está muerto. Y una de las cosas que Dios hace aquí es que cuando Dios viene a hacer justicia a tu vida, tú que eres su oveja, Dios viene a hacer justicia ante su vida. Dios va a poner a todos tus enemigos delante de ti, delante de tu mesa, y tú puedas comer tranquilo sabiendo que ya no te van a hacer daño. Ahí en el mismo versículo 5 da otra expresión muy interesante, y es que dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y la pregunta es, ¿por qué se le dice aquí que se le ponía aceite a la oveja? No sé cuántos de ustedes han leído o han visto un poquito acerca de esto. Una de las cosas que debemos nosotros saber, y las personas que cuidan ovejas, que nosotros no hacemos ese trabajo, ese no es nuestro trabajo de ovejas literales, de los animales. Las ovejas con las que trabajamos, bueno, son otras, son de índole humano. Pero dice que a menudo las ovejas quedan con las cabezas atrapadas entre las zarzas, porque hay muchos de estas enredaderas de zarza en el desierto cuando tienen que recorrer para buscar esas verdes praderas. Las cabezas de las ovejas quedan atrapadas y mueren tratando de desenredarse. En otros casos hay moscas enormes, y créalos que las hay. Hay moscas enormes que atormentan a las ovejas y depositan los huevos en las fosas nasales. Luego estos huevitos se convierten en gusanos que impulsan a las ovejas a la desesperación, y estas comienzan a golpearse la cabeza contra las rocas tratando de... Eso es como cuando nosotros sentimos como un zumbido, comenzamos a darnos un zumbido en el oído, comenzamos a golpearnos el oído y meterle el dedo y mover el dedo porque nos desesperamos. O cuando nos pica la garganta, que comenzamos a hacer estos ruidos guturales para raspar la garganta. Pues fíjese la desesperación que sienten estas ovejas cuando estas moscas se le meten en las narices, le depositan los huevos, y esos gusanitos comienzan a crear una desesperación tan grande en la oveja que ellas comienzan a golpearse la cara contra las piedras, y muchas de ellas mueren hasta la muerte. A veces sus oídos y sus ojos también son susceptibles a los insectos y no les permiten ver claramente el camino. Entonces, ¿cómo soluciona esto? Bueno, pues se descubrió que cuando tú le pones aceite, el aceite crea una barrera de protección contra los insectos, contra las moscas. No les permiten a las moscas entrar a los depósitos nasales de la oveja. Y también es una manera de cuando ellas quedan heridas por las zarzas, cuando quedan enredadas, cuando algún animal incluso les atacaba o les mordía, les había dejado
una herida, entonces ellas eran sanadas por el aceite. Y déjame decirte que esto tiene un gran paralelismo con nuestra vida hoy, porque también a veces nosotros sentimos esos mosquitos y esas moscas de que son los malos pensamientos, los malos sentimientos comienzan a apoderarse de nuestra cabeza. A veces cosas que vemos, que entran por nuestros ojos, señores, no nos causan una inquietud, son como venenos, son como gusanos que se meten a nuestra mente. A veces cosas que oímos. A veces hemos escuchado conversaciones, la gente que nos ha herido, que nos ha hecho cosas. Y estas situaciones se convierten en esos pensamientos de dolor, de derrota, de preocupación. Esos mosquitos, le vamos a poner esas moscas, comienzan a atormentar nuestra cabeza con esos pensamientos de dolor, de derrota, de amargura, de malos sentimientos, de rencor. A veces comenzamos a golpearnos la cabeza contra las paredes de la angustia y la desesperación. Y quisiéramos a veces morir, porque quisiéramos arrancarnos la cabeza para no pensar más en eso. Y entonces fíjate lo que hace Dios. Unge con aceite la cabeza de la oveja hasta que rebose. ¿Sabe que no es que le pone un perfumito? Le baña la cabeza. Le pone las fosas nasales, le pone los ojos, le pone las orejas, le pone alrededor de la boca, le pone en el cuello. De esa manera garantiza el pastor que la oveja no será molestada. Esa unción representa, ese aceite representa al Espíritu Santo. La palabra de Dios. Y Dios quiere bañarte hasta que rebose. Y fíjate que donde se manifiesta el Espíritu Santo, en el lóbulo frontal que queda aquí en la parte frontal de nuestro cerebro. Dios quiere bañarnos, ungirnos con su Santo Espíritu para que el Santo Espíritu sea esa barrera protectora contra los malos pensamientos y los malos sentimientos que nos obligan a golpearnos la cabeza, que pudieran costarnos la vida. Qué hermoso saber que Dios hace eso. Te pregunto, ¿alguna vez has ungido a tu familia? ¿Has ungido con aceite a tu familia para darle una barrera de protección contra el mal? ¿Sabes que a veces me llama la atención que nosotros como cristianos no hemos entendido el concepto del ungimiento? El concepto del ungimiento incluso ha sido influenciado grandemente con la manera en que la Iglesia Católica lo ha hecho, que se le llama la extrema unción. Es decir, se unge a la gente cuando ya casi se está muriendo. La Biblia no habla de la extrema unción. La Biblia en ningún momento ha dicho cuando la gente se esté muriendo y esté boqueando. Es como decir, te voy a dar el agua bendita para que tú vayas en paz para tu muerte. Y a veces he visto pastores que se niegan a ungir gente que no tienen una enfermedad terminal, porque piensan que eso es una extrema unción, eso es un disparate. La Biblia dice, ¿hay enfermo entre vosotros? Ungidles. No dice que la gente se está muriendo. Y déjeme decirle, la única enfermedad que existe no es la del cuerpo, la que tú piensas que te tienes que tomar una pastilla o te tienes que dar un tratamiento. Las peores enfermedades están en el alma. Las peores enfermedades están en la mente, están en el corazón del ser humano. ¿Por qué no podremos ungir nosotros a nuestros amados para que puedan ser liberados? Para que esos malos pensamientos que los atormenten no los atormenten más. Que esos malos sentimientos que los atormenten no los atormenten más. ¿Acaso eso está negado en la Biblia? Por supuesto que no. Dios quiere que su pueblo sea ungido del Espíritu Santo para que pueda ser liberado. Termina diciendo el versículo 6, la bondad y el amor me seguirán. Pues claro,
Cuando somos ungidos, Dios devuelve la paz al corazón, al alma y a la mente. Entonces, ¿por qué seremos seguidos? Pues por el amor, por la bondad. Y dice, el amor y la misericordia, dicen en unas versiones, aquí dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová viviré para siempre. Mi llamado hoy es que tú, en tu entrenamiento para enfrentar los desafíos con fe de la misión que Dios ha puesto en ti, toma en serio el entrenamiento de entrenar con las ovejas de tu casa, porque no podrás poner aceite en la cabeza de las ovejas que estarán fuera de tus fronteras. No podrás llevar a aguas tranquilas, ni a verdes pastos, ni a sendas de justicia, ni velar con tu vara y tu cayado a los que están lejos de ti si no sabes hacerlo con los que están cerca de ti. Apacienta las ovejas de tu casa. Es el llamado de hoy de Dios para entrenarte, para enfrentar los desafíos con fe. Oramos al Señor. Padre Santo y bueno, en esta hora te damos las gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra y saber que dentro de los desafíos que nosotros tenemos que cumplir y cruzar, uno de ellos es apacentar las ovejas de nuestra casa. Señor, eso no solamente es un entrenamiento, es un desafío, porque no hay tarea más difícil que llevar a Dios al corazón de nuestra familia. Empieza por nosotros, Señor. Que nosotros primero seamos los tocados, los transformados, los que fuimos llevados a verdes praderas, a aguas tranquilas, a la restauración del alma, a las sendas de justicia. Que nosotros hayamos vivido pasando por los valles sombríos de la muerte, haber sido tocados por tu vara y tu cayado, haber sido bendecidos con aquella mesa preparada delante de nuestros angustiadores, que seamos nosotros los primeros de que nuestra cabeza sea ungida con aceite y para poder alejar los malos pensamientos y sentimientos que el diablo quiere poner y molestarnos como gusano en la fosa de nuestras narices. Oh Señor, ayúdanos a ser guiados por la bondad para que cuando nosotros vivamos esta experiencia podamos entonces ser pastores de los demás. En tus manos pongo a tu amada iglesia sin paredes. En tus manos dejo a todas las ovejas que tú has puesto en mi mano. Yo te las entrego, Señor. Yo las pongo en tu mano para que tú las bendigas, para que tú las cuides. Y enséñame, Señor, enséñame a cómo conducirlos a ti. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros en esta transmisión. Y ayúdanos, Señor, a que cada día podamos enfrentar cada desafío con fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado con nosotros en esta mañana. Que la paz de Dios esté contigo. Feliz sábado a todos y que tengan un día de reposo, de descanso y también de bendición. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús.